la primera parte de la clase, ¿cierto? Que va a ser, digamos, lo más contundente. Así que, como decía, ejercicios que vamos a ir haciendo en forma grupal acá en clase. Y después vamos a dar inicio a un trabajo grupal. Yo los voy a dividir en grupos. La verdad es que no tengo todavía terminado el trabajo. Así que eso va a ser el final de la clase, donde los vamos a dividir. Ustedes se van a organizar para que trabajen en eso. Y yo después les envío por el aula el trabajo, ¿no? Otra cosa que iba a comentar es que me pidieron una clase pasada, también habíamos comentado, esto de el Mate 08. Yo hice una carpeta con un montón de material de Mate 08, pero quedó tan pesada y tan gorda que no me cabe en el aula, no me lo aguanta. Entonces, para que todos lo tengan, creo que se los voy a mandar por mail mejor. Y lo otro también que estoy preparando ahora también es otra carpeta que voy a hacer comprimida, se la hice comprimida y todo, y aún así no me cabe todo, que va a ser de Master 21, ¿ya? Lo que yo estaba comentando en la clase pasada, igual es re complicado el tema y es algo que tienen que poner atención. La semana pasada, en la reunión que tuvimos con el equipo, lo comentábamos y la Coti quedó de que íbamos a hacer una reunión, pero más adelante. La idea es que yo esperaría que no fuera ya como otros años. La verdad es que otros años lo hemos hecho así como una semana antes de empezar las clases. Y eso en realidad no ha sido una buena idea. ¿Sí? Eso. Ya. Entonces, ¿empezamos con los ejercicios? ¿Ya? ¿Quién es del grupo 1? Voy a escribir la ecuación en la pizarrita para que todos la tengan anotada. Y ¿hay alguien del grupo 1 que quiera resolverlo? Bruno. Yo ya ni me acuerdo de los grupos, profe. Entonces, yo ya ni ¿no me se acuerdo de acuerdan? los grupos, pero No se acuerdan de los grupos, pero por me eso suena que yo era del grupo 1, pero no voy a escribir la ecuación. A lo mejor cuando la escriba, a lo mejor la reconoce. Y esta era la que decía, sí. 16x al cuadrado igual a 54x menos 35. ¿Alguien la Profe, reconoce? yo le quería preguntar sobre la tarea anterior, la individual, por las notas. Ah, sí, las tareas individuales. Sí, he estado corrigiendo y ya estoy lista. Terminé. A muchos de ustedes les he mandado una... lo que sí me falta por mandar son algunas... ¿cómo se llama? Las notas. Algunos se los he mandado y otros no, la verdad. No, los que recibieron las no, mira, voy a mostrar. ¿Se acuerdan que yo les puse una cuestión que se llamaba... esto se llama rúbrica de la tarea individual. Entonces, algunas personas que no tuvieron una nota de 100, a ellos les hice, a ellos o ellas, ¿sí? Les hice una rúbrica detallando cuál era el problema que yo consideraba. En la mayoría de los casos diría yo que la dificultad se vio en alguna falta de ortografía. Sí. Lo voy a compartir para que la vean. Esto lo habíamos, creo que se los había enviado, pero igual lo vamos a mostrar. Entonces, de acuerdo al desarrollo de la tarea, ¿cierto? Entonces van a tener, como mencionaba, la mayoría de los defectos que encontraron las tareas o por falta de ortografía o por algún tema de redacción que no ha quedado bien. Eso. Y a ellos les he enviado esto. A las personas que han tenido un nota 100, la verdad es que no se las he enviado. ¿Sí? Hay un par de rúbricas que sí me falta enviar. ¿Sí?
Y eso las voy a enviar después un rato más, cuando terminemos la clase. Eso. Profe, Dígame. a los que les faltó enviar son los que no tienen nota 100. Sí. Ah, no, pero de ellos todavía no envío todas. Todavía no envío todas. Entonces, igual hay algunos que tienen 100. Sí, muchos, de hecho. Diría yo, la mayoría tiene 100. Sí. Sobre los que me gustaron mucho, ahora ayer estaba corrigiéndome, había uno que me gustó mucho, no me acuerdo de quién es, que es uno de para respirar, el instructivo para respirar. Entonces, muy, muy, muy bien Yo explicado. fui. Sí, muy, muy, Yo muy pensé bueno. que iba a quedar más o menos nomás. No, quedó Gracias. súper bien. Súper bien. Sí, me gustó. Ya, eso. Entonces ahora, como mencionaba, vamos a trabajar con estas ecuaciones y las vamos a resolver. Entonces tengo, la primera va a ser, les quedo debiendo, como dije, dos cosas. Uno es que todavía no termino de hacer el precertamen, que eso se los voy a mandar, que es el trabajo grupal que van a hacer ustedes ahora. Eso se los voy a enviar en la tarde. Y lo segundo, digamos, tarde-noche. Y lo segundo es, son 2 o 3 rúbricas que me falta por enviar. Y lo tercero es, ya se me olvidó, ¿qué es lo que tenía que mandar? Lo que les queda pendiente de un mail con información sobre Master 21 y Mate 08. ¿Ya? Eso. Profe, Entonces, sobre eso, ¿cuándo se tendría que entregar el trabajo que va a mandar? tienen una semana, la próxima semana. La idea es que sea antes del jueves que tenemos el certamen. ¿Y es grupal? Sí, grupal. Los Un trabajo grupos? grupal. Sí. Eso, pues, ¿cómo se van a hacer los grupos? Eso. Y también les voy a mandar la misma para que estén claros con las asistencias, con las notas y todo, les voy a reenviar exactamente el próximo jueves el certamen. Les voy a mandar las notas de nuevo, la misma planilla que les mandé el otro día, más actualizada, obviamente. ¿Ya? Eso. Bien, entonces, voluntarios para resolver este 16x cuadrado igual a 54x menos 35. ¿Hay algún grupo que esté voluntario? ¿Alguien que quiera que la hayan resuelto la semana pasada? Esta diría yo que era la más Mi fácil. grupo no la resolvió, pero por lo que veo no está difícil. O sea, habría No que pasar el 14x al otro lado. Exactamente. Bueno, hay que pasar todo al otro lado básicamente y después sería bueno aplicar la fórmula general. Exactamente. Factorizar. Cuando tenemos una ecuación cuadrática de este tipo, la reconocemos de inmediato porque tenemos un x al cuadrado. Entonces vamos a escribir 16x cuadrado menos 54x menos 35 igual a 0. Y aquí entonces identificamos estos valores que llamamos A, B y C, que corresponden a las constantes. ¿No es más 35? Más 35, tienes toda razón. Muchas gracias. Entonces, lo importante en este contexto es que el A, B y el C no tienen que ver con el orden en que están escritos, sino que tienen que ver con a quién acompañan. Llamamos A al número que multiplica al x cuadrado. Entonces, en este caso, 16. Llamamos B al número que multiplica a la x. Entonces, en este caso, menos 54. Y el C, entonces, sería 35. Es medio raro eso. Y C sería entonces 35. Wow. Digo 35, me pongo a escribir 30 y algo nada que ver. 35. Entonces, para resolver la ecuación de segundo grado, básicamente tenemos dos opciones. Una que sería factorizar. ¿Sí? Si a mí se me ocurre, ¿cómo puedo escribir esto de forma factorizada? ¿Sí? En este caso, en realidad, no sería complicado, porque uno lo que tiene que pensar es en dos números. Voy a cerrar esto. Pensamos entonces en dos números que, igual a 0, cuando los multiplico, me tiene que dar 35. Puedo pensar en 7 por 5, 35. Voy a escribir entonces el 5 y el 7 acá. En realidad, básicamente uno empieza como por exploración, ¿sí? En términos independientes me tiene que No dar pensé que era al revés, pensé que tenía que dar el
primer número la multiplicación. Pero que también me tiene, es que también me tiene que dar el 2x, el 16x cuadrado lo voy a considerar voy a multiplicar por 2 por 8, 16. Entonces, después voy viendo, ¿me coincide esto de esta forma? Porque también lo podría haber escrito, fíjate que también podría haber escrito al revés y haber puesto 2x menos 7 y 8x menos 5, ¿sí? Y en este caso no me va a coincidir, ¿sí? Era al otro lado. Creo que en este caso, que es ¿cómo se llama? Con estas raíces que son un poco más complejas, creo que es más difícil que a uno se le ocurra, ¿sí? Y siempre es aconsejable chequear. Entonces estoy escribiendo 2x menos 5 factor de 8x menos 7. Tengo entonces que distribuir, digo 2x por 8x, 16x cuadrado. 16x cuadrado. 2x por menos 7 me da menos 14x. Menos 5 por 8x me da menos 40. Entonces tengo menos 40, menos 14, me da menos 54. Más, me da más porque menos 5 por menos 7 me da más 35. Creo que en este caso no era tan fácil que a nosotros se nos ocurriera esta factorización, ¿sí? Creo que en este contexto sale mucho más adecuado o más simple usar la fórmula, ¿sí? La fórmula nosotros la conocemos y sabemos que es una fracción. En el numerador escribimos entonces menos b más menos la raíz cuadrada, y adentro de la raíz cuadrada escribimos b cuadrado menos 4ac. Y todo esto va dividido por 2a. Entonces, eso que está dentro de la raíz es lo que se llama discriminante, ese número, b cuadrado menos 4ac. Y entonces nosotros vamos a calcular ese número, ¿sí? Y digo entonces que sería menos 54 al cuadrado menos 4 por a, que vale 16, y por c, que vale 35. Y eso nos da, entonces ya lo podemos calcular. Y nos da, voy a calcularlo al tiro, 54% al cuadrado, 2916, menos 4 por 16 y por 35. Y eso nos da 676. Aquí hay un tema que es bastante importante, porque el discriminante, como es un número cualquiera, ¿cierto? O sea, un número relacionado a la ecuación cuadrática, ¿cierto? No es cualquiera, porque cada ecuación cuadrática va a tener su propio discriminante, pero es un número real. Entonces esto podría ser positivo, negativo, o podría ser cero. Entonces, de acuerdo a esos valores, va a suceder que exista o no exista la solución de la ecuación. Profe, Dígame. yo le iba a preguntar sobre la pregunta que subió al aula. Sí. ¿Cuál era el procedimiento? Porque yo lo hice, pero no sé si era el correcto. Tienes razón. ¿Podríamos dejar eso para el final de la clase, por favor? Sí. Sí. También habíamos comentado en la clase pasada, dijimos que hoy día íbamos a empezar a hablar de eso y a mí ya se me olvidó. Perdón. Ya. Entonces, como discriminante, yo puedo tener un número, como estaba comentando, este número, ¿cierto? Este b cuadrado menos 4ac, podría suceder que sea positivo, que sea negativo o que sea igual a 0. En esos tres escenarios me va a generar distintos casos. Si el discriminante es positivo, yo de inmediato sé que voy a tener dos soluciones y van a ser números reales. Si el discriminante me da negativo, en realidad lo que nosotros decimos es que no existe solución real. Para los que han estudiado ya números complejos saben entonces que aquí empieza a ocurrir, ¿cierto?, este conjunto, ¿sí? Nosotros decimos simplemente que no existe solución real y no entramos en esa parte. En cambio, si el discriminante es igual a 0, lo que va a suceder es que en realidad voy a tener una sola solución. ¿Qué va a ser una solución? Que va a ser un número real. Y eso justamente es lo que en el caso nuestro nos dio un discriminante positivo. Entonces ya sé que eso es un número. Entonces vamos a escribir la solución. Voy a escribir x, entonces va a ser igual a... ¿Cuánto dijimos que vale el b? B dijimos que vale menos 54. Entonces en mi fórmula tengo que poner menos 54. Y eso entonces quiere decir que voy a poner
54. Exactamente. Voy a escribir entonces 54. Más menos la raíz cuadrada de lo que ya calculamos, que es el discriminante, ese número que nos dio 676. Dividido por 2a. El a es 16, por tanto 2a es 32. Entonces, para solucionar, usualmente las raíces de las ecuaciones cuadráticas usamos un x sub 1 y un x sub 2 para llamarlas, ¿cierto? Entonces, en un caso voy a escribir el 54 más la raíz cuadrada del 676, que eso es 26. Todo eso dividido por 32. Y en el segundo caso voy a escribir 52 menos el 26 dividido en 32. Y volvamos a eso. Digo entonces, para el primer caso, digo 54 más 26 me da 80. Dividido en 32. Dirían que ese 80 dividido en 32 lo puedo simplificar. Puedo simplificar por 8. Puedo simplificar por 16. Sí, por 16. 80 dividido en 16 me da 5. 32 dividido en 16 me da 2. Entonces esto es 5 medio. Las clases, no, tengo voy a responder algo. Las clases las estoy subiendo en el canal de YouTube que yo les mandé un aviso. He mandado varias veces el mismo aviso. Es bueno, a todo esto no sé si lo había comentado, pero ese canal donde yo las estoy subiendo, de hecho, al principio del curso yo pensé, me voy a hacer un canal nuevo. Y después dije yo, no, pues, voy a usar el mismo que de Mate 08, porque ahí yo ya tengo las clases grabadas de Mate 08. Mate 08 tiene 2 partes. Yo solamente hago las clases de cálculo, entonces en el canal como dije, están las clases de nosotros, de propedéutico, pero si ustedes ven más atrás, videos más antiguos, se van a encontrar con las clases de Mate 08 de este semestre. Antes lo hacíamos en versión presencial nomás, así que nunca tuvimos un canal de YouTube. Y ustedes a lo mejor me van a preguntar, ¿y las clases de complemento? Las clases de complemento las hacía otro profe. Y él no las subía a YouTube, sino que él las tenía en una carpeta y se las compartía a sus estudiantes. Así que no les puedo ofrecer eso. Ya. ¿Las clases 08 estarían para todos los que pasan el curso el próximo año? ¿Así automático? No, no, es una opción de ustedes. Es una opción de ustedes, nada más. La conversamos en la clase anterior. Sí, es opción de ustedes y más adelante lo vamos a conversar. Ya acordamos con la Coti que lo vamos a hacer después de que probemos el propio, además ni siquiera para todos los estudiantes es conveniente. Pero eso es lo conveniente si tú vas a hacer ingeniería civil. Dígame. Bueno, ustedes ven como los puntajes de la prueba y ahí como que van Recomendando. diciendo. Es una recomendación. Eso. Es una recomendación que Ya. hacemos. Nada más. No es obligatorio. Es una recomendación. Sí. Y también depende de la carrera que vas a estudiar, porque si vas a estudiar ingeniería comercial, la verdad es que la matemática es súper accesible, entonces no sería tan necesario, a menos que, no sé, pues tuviese PSU 400 puntos. Ahí sí sería recomendable. Pero depende, y dijimos que eso lo vamos a conversar después con la Coti, ¿sí? Vamos a hacer una reunión solo para hablar de eso. Pero mientras tanto también yo tengo que mandarles, para que ustedes traten de tomar una información informada, yo les voy a mandar material, ¿no? Eso también ya lo había dicho. ¿No? Eso. ¿Ya? El otro día nos pusimos a hablar de eso y fue, creo yo, re importante, pero
Ustedes necesitan tener más cosas que saber, ¿sí? Y por eso es importante los documentos que les voy a mandar. Les voy a mandar un mail con material de Mate 08, que ahí están las guías de ejercicio, los videos de cálculo ya los tienen, hay algunos talleres que están ahí también, la forma de trabajo, y les estoy preparando también otro de Mate 021. Solo de Mate 021 porque insisto con la cosa de que es el curso más difícil, diría yo, de las matemáticas No te preocupes, Emily, yo también he tenido problemas. Hoy día, gracias a Dios, no, pero también he tenido... Otro día me pasó que llegué muy tarde a una clase y yo hacía la clase, llegué re tarde porque no me podía conectar. Nos pasa a todos de repente. Eso. ¿Ya? ¿Estamos? Ya. Entonces, tenemos estas dos soluciones. Y si yo vuelvo atrás y me doy cuenta de la factorización que hicimos, esa factorización me da exactamente las mismas soluciones. Se fijan, en el primer caso, cuando dijimos que escribimos el factor 2x menos 5, cuando despejo la x, perdón, me da 5 medios. En el otro factor, que es 8x menos 7, cuando despejo la x, me da 7 octavos. Entonces, claro, obtengo de la misma forma las soluciones, pero en realidad lo que sucede es que estas factorizaciones a veces son inimaginables, ¿cierto? A uno lo más probable es que no se le ocurra. ¿No? Eso. Ya, este era un ejercicio así fácil de esto. Vamos entonces ahora a ponerle talento a la cosa. Y vamos a hablar de este ejercicio. Yo lo voy a escribir en la pizarra. Le puse numeritos a esto. Esto lo hicieron el grupo 3. A ver si alguien se acuerda. Voy a poner 2 ahora porque me voy a saltar el segundo. El segundo tenía como la misma lógica. Dice entonces 3d cuadrado menos... perdón, x. 2d cuadrado, x cuadrado. Más... Espérate, aquí es... Aquí, 2dc x menos 8c cuadrado igual a 0. ¿Voluntarios? Oye, que están... Hoy día amanece, están como medio así... sí. Hay una pregunta aquí entonces. ¿Hay un doble cuadrado, la d y la x? La d y la x. ¿Sí? Sí, es 3d cuadrado, x cuadrado, más 2dcx. Menos 8c cuadrado. Entonces, este ejercicio, justamente, en este tipo de ejercicios uno, y en la prueba definitivamente vamos a poner algo así, en este tipo de ejercicios uno tiene que explicitar qué es cuál es la variable, ¿sí? ¿Qué es lo que yo estoy calculando? No me basta con que me digan resolver, ¿te fijas? Yo tengo que aquí explicitar, ¿para qué? ¿Para la C? ¿Para la D? ¿O para la X? Entonces yo voy a decir acá, para X, ¿sí? Entonces seguimos con la misma lógica anterior. Si yo digo entonces que tengo el A siempre es, en esta lógica, ¿cierto? Los coeficientes que tienen una ecuación cuadrática, como mencionábamos, estos se llaman A, B y C. Wow. Estos corresponden, ¿cierto? Y tienen la lógica de los elementos que acompañan A. Entonces, A va a ser el que acompaña a x cuadrado. Entonces 3d cuadrado. ¿Sí? Porque es todo lo que multiplica a x cuadrado. Después decimos, ya, el b. ¿Qué es lo que es el b? El b va a ser, mira, lamentablemente en este ejemplo y en el anterior quedaron escritos estaban ya en el mismo orden. ¿Sí? Pero también es importante, también uno eso lo hace, ¿eh? Intencionalmente, cuando uno está reordenando los términos, uno siempre trata de escribir esto en forma ordenada. O sea, escribo no sé cuánto por x cuadrado, no sé cuánto, más o menos, no sé cuánto por la x, más o menos el último término que es independiente, igual a 0. ¿Sí? Eso es algo que tratamos siempre de hacer. ¿Ya? Entonces, A, como dijimos, es lo que siempre multiplica x cuadrado, en este caso 3d cuadrado. El b es lo que multiplica la x, en este caso 2dc.
Y el C es lo que llamamos término independiente, ¿sí? Porque no tiene nada que ver con la X, entonces está solito. Aquí entonces empieza a suceder esto de que no tengo que confundirme, ¿cierto?, con las letras que tiene esta ecuación. En este caso, creo yo que no sería tan fácil que se me ocurra factorizar, ¿sí? Entonces, hay un... Mira, diría yo, a Totonager, esto tiene que ver con Zoom. Zoom hizo una actualización que de repente me mete un ruidito, pero no sé si hay alguien que está levantando la mano o qué, porque no hay nadie en la sala de espera y me hace tutum, pero no me pone el cartelito. Ahí sí, ya. Era Bruno. Bruno, ¿quieres comentar algo? No, era para confirmar. Sí. Antes me aparecía en la pantalla, a la derecha, arriba, me aparecía un aviso así en verde, que era chiquito, pero igual yo lo veía, donde me decía que había una persona que estaba levantando la mano. Pero ahora me hace un tutún, que es el mismo tutún que hace cuando llega alguien como a la sala de espera. Sí, no sé. Bueno, es raro. Bien. Lo siento si alguien quería comentar algo. Yo ahora sí. ¿Este de ninguna manera se podría factorizar o sí se podría, pero de una manera muy difícil? Sí, yo creo que a mí por lo menos, mira, es que ahí también hay un tema, porque la verdad es que yo cuando tengo que hacer cuando yo aplico esta lógica de la factorización, yo hago mucho esto de ensayo y error. Entonces digo, mira, tengo 3D cuadrado es lo que multiplica el X cuadrado. Entonces yo empezaría a decir, a ver, podría tener un 3D menos más algo, factor de un D, menos o más otra cosa, y empiezo a jugar, ¿cierto?, con los términos que aparecen. Entonces, con todo respeto, digo yo, y lo confieso, sí, tengo poca paciencia para la factorización. ¿Para qué te digo una cosa por otra? Si no se me ocurre la segunda vez, ya la tercera no la intento. Confesión. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hago? Me voy para la casa y digo, nunca más voy a hacer una ecuación cuadrática. No, pues lo que hago cuando ya no se me ocurre la segunda, a la tercera a veces, lo que hago es que ya digo, ya uso la fórmula. O incluso a veces lo que hago es que calculo solamente el discriminante. ¿Sí? Porque si yo calculo el discriminante, ese b cuadrado menos 4ac, me voy a dar cuenta de hartas cosas. Primero podría suceder que el discriminante me diera negativo, entonces al tiro digo yo, esto no tiene solución, así que no lo puedo resolver. Eso podría ser un escenario. Podría suceder Profe, dígame. en caso de que yo saque el discriminante y no tenga, o sea, de que no tenga solución, ¿puedo dejarlo ahí? Y digo, no tiene solución, No tiene no hay solución, caso de exactamente. hacerlo. No hay caso de hacerlo, exactamente. Yo no puedo, Lo intentamos. si el discriminante, claro, si el discriminante me da, no sé, pues menos 3, yo no puedo decir y llegar y decir, lo voy a cambiar a 3 para poder resolverla. Porque claro, tú lo podrías hacer, pero en el fondo lo que vas a obtener como solución no va a ser una solución. ¿Te fijas? Entonces, si el discriminante te da un número negativo, nada, no se hace nada con esa ecuación, no se resuelve, no tiene solución. ¿Te fijas? Entonces el primer paso sería hacer eso del discriminante. Claro, Sacarlo. sí, es siempre buena idea partir con eso. Ay. Yo, como mencionaba, cuando tengo una ecuación cuadrática cualquiera, mi primer intento es tratar de factorizar. Si no me resulta la segunda o la tercera, filo, me voy al discriminante, calculo el discriminante. También pasa a veces que el discriminante te da, no sé, por raíz de 5, y ahí tú decís, no, claro, ¿cuándo se me iba a ocurrir la factorización? No se les ocurre aún. Entonces, claro, ahí entonces definitivamente continúo con la... ¿Te fijas en todo esto que estoy describiendo el procedimiento que quiere como yo lo hago? ¿Te fijas? Cada uno tiene su propio estilo. Hay personas que parten de inmediato y dicen, no, siempre hago la ecuación al tiro. Ya, eso. También me pasa a veces que me da un discriminante y me da 25.
Digo, raíz cuadrada de 5, y ahí, como que se me ilumina la ampolleta, y me acuerdo entonces, o sea, me doy cuenta cómo tiene que ser la factorización, y me devuelvo, y lo hago factorizando. También esa es una alternativa. No es tan simple en estos casos porque el A, B y C no son, o sea, son números reales, pero también son expresiones algebraicas, entonces es más complejo, ¿sí? Entonces, vamos con este ejercicio. Entonces, tengo que el discriminante, vamos a hacerlo usando el discriminante. Tengo B cuadrado. Mi B en realidad es 2DC. Eso va a ir al cuadrado, menos 4 por A, que el A es 3D cuadrado, y por el C es 8C cuadrado, es menos 8C cuadrado, pero eso significa entonces que el discriminante me va a cambiar el signo, ¿cierto? Ya no voy a escribir menos 4AC, sino que voy a escribir más. Así que le cambio el signo. Ya. ¿Estamos? Bien. Obviamente, que a uno estaba mandando, quería mandarle a Martín esos 2 puntos sonrisa, y le mandé otra cosa rara, que no sé si era un incidente. Ya. Entonces vamos a resolver esto. Fíjate, tengo un tengo entonces, en paréntesis, el B cuadrado era 2DC al cuadrado. Entonces voy a escribir que eso va a ser 4D cuadrado C cuadrado, ¿cierto? Más. ¿Cuál es el otro sumando? Fíjate que tengo 4 por 3 por D cuadrado por 8 por C cuadrado. Tengo entonces aquí números y letras. Entonces tengo 3 por 4 es 12, y por 8, ¿cuánto es eso? 100. No, perdón, 96. Me adelanté. El otro de 96, ¿cuánto? D cuadrado, C cuadrado. O sea, esto es en realidad 100 D cuadrado, C cuadrado. Eso va a ser entonces mi discriminante. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, profe. Muy bien. Entonces la X, ¿qué es lo que va a hacer? Profe, dígame. Bien se puede concluir, o sea, las letras igual me indican, no importa las letras, igual me va a indicar que es positivo. ¿A qué te refieres con eso? Es que en el otro ejercicio usted hizo el discriminante, pero dio con un número, ¿no? Pues. Pero fíjate acá. Oye, qué buena tu pregunta. Porque mira, si voy a borrar un poquito esto. El resultado me dio 100 D cuadrado, C cuadrado. En realidad eso es siempre positivo. Cualquiera que sea el valor del D y cualquiera que sea el valor del C. Pero si me hubiese dado 100 D cuadrado C, por ejemplo, ahí entonces yo podría decir, oye, esta ecuación, va a tener solamente solución en el caso de que el C sea positivo. Si el D C es negativo, ya entonces no va a tener solución en los números reales. ¿Cierto? Ay. Sí. Podría suceder justamente que me dé un discriminante que esté... También hay algunas ecuaciones donde yo puedo analizar. Eso está todo esto. Hay un ejercicio que está en el archivo que les mandé, que les puse en el aula sobre ecuaciones de segundo grado, que le pasa algo, hay un ejercicio como de ese estilo, para que lo revisen. Ya, entonces, X, ¿qué es lo que va a hacer X? Voy a tener que X va a ser menos B. Algo bien interesante de esto, de la fórmula que nosotros usamos, es lo siguiente, que lo quiero comentar con harto énfasis. Mira, la fórmula me dice, en términos generales, ¿cierto? Cuando la escribimos, que en el numerador nosotros escribimos menos b, ¿sí? Más menos, ¿cierto? La raíz cuadrada del discriminante. Pero cuando digo entonces menos b, en realidad no necesariamente quiere decir que voy a escribir un número negativo. En el fondo ese menos b quiere decir que yo le cambio el signo al b. Entonces, en el ejemplo anterior, de hecho, si ustedes se acuerdan, el b era menos 54.
Por eso entonces después en la ecuación escribimos 54, porque es menos 54, me da 54. En este caso, como nosotros no sabemos cuál es el valor del b, aquí obligatoriamente entonces vamos a tener que escribir menos el valor del b. El b dice que es 2 de c, así que voy a escribir menos 2 de c. Más menos la raíz cuadrada del discriminante. La raíz cuadrada del discriminante, el discriminante ya dijimos que es 100 d cuadrado c cuadrado. Todo eso dividido por 2a. ¿Cuánto es el a? El a es 3d cuadrado, entonces esto me va a quedar dividido por 6d cuadrado. ¿Se fijan? Entonces esto va a ser menos, todavía no vamos a usar el más menos, en el numerador voy a tener menos 2 de c, ya me estaba comiendo el 2, más menos, fíjense, la raíz cuadrada de 100 d cuadrado c cuadrado, es decir, más menos 100 de c. 10, perdón. Tengo que sacar raíz cuadrada en todos lados. 10 de c. Todo eso dividido por 6 d cuadrado. Ya. Estamos. Ahora sí que estamos en condiciones de usar el más y el menos de la ecuación cuadrática y obtener las soluciones. Voy a cambiar de hojita. La x entonces va a ser x sub 1 y x sub 2. Vamos con la primera x sub 1, vamos a poner con el más. Es decir, aquí voy a poner menos 2 dc más 10 dc. DC, ¿cierto? Dividido en 6d cuadrado. Entonces tengo en el numerador y en el denominador tengo, perdón, en el numerador tengo la misma expresión algebraica. Menos 2dc más 8dc, eso es 8dc. Partido por 6d cuadrado. ¿Puedo simplificar algo? El D. El D, justamente. Y también el 8 con el 4, porque puedo simplificar por 2. Tengo 2 por 4 es 8 y 2 por 3 son 6. Entonces esto me va a dar 4c en el numerador y en el denominador 3d. Y eso entonces es mi valor de x sub 1. El x sub 2. El x sub 2 voy a tener en el numerador. Ahora me voy con el menos. Menos dc menos 10 dc. Todo eso dividido por 6d cuadrado. Entonces, en el numerador tengo menos 2dc menos 10dc, eso es menos 12dc. Todo eso dividido por 6d cuadrado. ¿Puedo simplificar? Sí, porque el 12 dividido en 6 me da 2. D está dividido en d cuadrado, entonces simplifica una d. Y esto me va a quedar entonces, no me tengo que olvidar del menos 2 partido por d. Me comí una c, porque es cd. Muchas gracias. Y ahí entonces tengo mis dos ecuaciones, mis dos soluciones. Bien, entonces, vamos con otro bien bonito también de este estilo. Este también apareció, este era del grupo 5. ¿Alguna consulta? Algo de todo esto en que yo no lo he planteado en estos ejercicios y que sería buena idea que ustedes lo hicieran después, es reemplazar estos valores, ¿cierto? Y comprobar. Vamos entonces con el tercer ejemplo. Voy a decir entonces AB por x cuadrado menos, paréntesis, a cuadrado menos b cuadrado, cierra paréntesis, por x menos ab. Y eso es igual a 0. Eso. Vamos entonces de inmediato con el discriminante. Vamos, perdón, antes de eso. Aquí hay un tema interesante con esto, porque en este caso el a, b, vamos a decir que la ecuación está en x, ¿sí? En este caso el a, b y el a y el b se repiten estas letras, ¿cierto?
A lo mejor para tratar de distinguirlas un poco, podría escribirlas con mayúsculas, ¿cierto? No es buena idea que yo les cambie los nombres a estas variables, sí, porque eso me podría producir más confusión o más error, ¿no? Eso. Porque se pueden confundir con que son una variable aparte. Sí, se podrían confundir. A lo mejor, fíjate, lo que podría hacer es de hablar de el ABC de la ecuación cuadrática y ponerlos en mayúsculas, a lo mejor. También eso podría ser una opción. Ya. Pero no creo que sea, bueno, en general diría yo que lo importante es acostumbrarse a trabajar con esto. En el fondo, te fijas, más que aprenderse de memoria estas cosas, creo yo que es importante, comprender lo que significa, ¿sí? Me interesa saber cuál es el término que multiplica la x cuadrado, me interesa saber cuál es el término que multiplica la x, y quiero saber claramente, ¿cierto? En todos estos casos, cuál es el término independiente. Ya. ¿Esto algún grupo lo quiere hacer o lo hago yo? Mi grupo lo hizo y lo menos yo factorizo al tiro porque se puede sacar. Sí, tienes razón. Es de hecho lo más fácil hacerlo así. Lo vamos a hacer al tiro así. Porque mira, porque es más fácil. Podemos resolverlo de las dos formas. Porque mira, yo tengo, en este término voy a leerlo de nuevo, tengo AB por x cuadrado. Entonces eso ya me dice que en mi factor, por una parte, voy a considerar un término con un AX y en el otro término con un BX. ¿Sí? Entonces, el otro factor, yo no voy a escribir AX menos A, ¿te fijas? No, voy a escribir AX menos B y BX menos A, ¿sí? Entonces ahí estarían mis dos factores. Lo que me falta aquí es darme cuenta si estoy bien con el signo. Y aquí estoy mal con el signo. ¿Por qué estoy mal con el signo? Me doy cuenta de inmediato. Fíjate que cuando yo distribuya menos B por menos A, me va a dar más AB. Y aquí es menos AB. Entonces tampoco, y esto es lo importante, porque tampoco es cosa de llegar y escribir las cosas la primera, lo que se te ocurra. Tú tienes que verificar que sean así. Y por eso es buena idea esto de distribuir. Entonces voy a distribuir AX por BX, me da el AX cuadrado, ABX cuadrado, perdón. AX menos A me da en realidad menos A cuadrado, X. Estoy bien porque aquí yo tengo menos AX cuadrado, así que estoy bien. Estoy bien con el segundo menos. Pero en el otro, fíjate, cuando distribuyo menos B por BX me da menos B cuadrado X, y en realidad es más B cuadrado X. Entonces aquí tengo un más. ¿Sí? Si lo distribuyen ustedes y lo escriben todos, se van a dar cuenta que realmente es así. Entonces mi ecuación me va a quedar que mis soluciones, al tomar cada uno de estos términos, AX más B igual a 0, y despejo la X, esto me va a dar menos B partido por A. Si tomo el otro término, BX menos A, igual a 0, entonces me va a dar que la X es igual a A partido por B. Vamos a volver a resolver esta misma ecuación de la otra forma, calculando el discriminante para que se den cuenta de que vamos a llegar a exactamente la misma solución, pero nos vamos a devolver bastante más, ¿sí? Creo que entonces es un énfasis como para decir, oye, qué buena idea que es factorizar, ¿sí? Hay otro método que creo que lo comenté en la clase pasada, pero que nosotros no trabajamos con eso, y es esta idea de completar cuadrado. Lo encuentro muy largo, prefiero usar la fórmula, para eso uso la fórmula, no sé qué opinan ustedes. Ni siquiera lo escribieron en el apunte de ecuación cuadrática. Ya, entonces como dije, hagámoslo de nuevo, pero con esta idea de la fórmula. Entonces, en este caso voy a tener, mira, lo voy a escribir con mayúsculas, el A, B y el C, como para que a nadie se le genere confusión. El A entonces sería A por B. Mi B sería menos, paréntesis, A cuadrado menos B cuadrado. Y el C, término independiente, sería menos AB. Entonces, discriminante. Esto es B cuadrado menos 4AC. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el B al cuadrado? Voy a tener menos, paréntesis, A cuadrado menos B cuadrado. Wow, todo eso al cuadrado.
En realidad, ese primer menos que puse me da lo mismo ponerlo o no, porque como me da, está al cuadrado, entonces me va a dar positivo igual. Menos 4a, que sería AB, C, que sería AB también, pero con el menos, entonces me da, menos por menos me da. Ya, tesoro. Ya, perdón. Eso. Entonces ahí está. Ahí estamos. Voy a desarrollar ese cuadrado del binomio. Tengo un cuadrado del binomio, ¿cierto? Se me da a la cuarta menos 2 veces a cuadrado por b cuadrado más b a la cuarta más 4a cuadrado por b cuadrado. O sea, esto es a la cuarta más 2a cuadrado b cuadrado más b a la cuarta. ¿Qué es eso? ¿Lo reconocen ustedes o no? Lo voy a repetir de nuevo. A la cuarta más 2 del binomio, creo. Es el cuadrado del binomio, de hecho. Pero es el cuadrado del binomio de a cuadrado más b cuadrado. Bueno, ¿verdad? Es el cuadrado del binomio de... Gracias, producto notable. Sí. Ya. Sí. A cuadrado b cuadrado. Al cuadrado. Fíjate que eso es, creo que lo comentaba también en la clase pasada. Yo quedé picada en realidad. Yo creo que quedé picada. Eso no tengo otra explicación. Hace un tiempo atrás, cuando un estudiante me dijo, mi profe de matemática me dijo que eso de aprenderse de memoria los productos notables no servía para nada. Y yo decía, porque sí sirve. ¿Por qué sirve? Justamente porque aparecen expresiones como esta, te fijas, donde uno no es que lo tenga que desarrollar, más bien tú lo factorizas. ¿Sí? Entonces, acá también a todo esto el mismo comentario que mencionábamos anteriormente. El discriminante este es positivo, cualquiera que sea el A y el B. A lo mejor si el A y el B son los dos igual a 0, ahí me daría el discriminante igual a 0. Pero pregúntate tú, ¿qué pasaría si el A y el B fueran iguales a 0? En esta ecuación no tiene ningún sentido, ¿cierto? Tendría 0 igual a 0. ¿Qué clase de ecuación es esa? Bueno. ¿Ya? Entonces, vamos a escribir las soluciones. La X entonces sería menos B. ¿Cuál era mi B? Tenía un menos, entonces ahora me va a quedar con el más. Me va a quedar a cuadrado menos b cuadrado. Más menos la raíz cuadrada del discriminante. Y mi discriminante me dio a cuadrado más b cuadrado, todo eso al cuadrado. Entonces se van a cancelar el cuadrado con la raíz. Y todo eso está dividido por 2a. 2a serían 2ab. Entonces, mis soluciones, ¿cierto?, van a quedar dependiendo, se fue la raíz, se canceló la raíz. Voy a decir entonces que voy a dar nuevamente x sub 1, donde voy a tomar el más. No es necesario que siempre al principio tome el más. Podría tomarlo después. El tema es que de alguna forma, en algún momento lo tengo que tomar. ¿Sí? Entonces con el más me va a quedar a cuadrado menos b cuadrado más a cuadrado más b cuadrado. Se simplifican, se fijan los b cuadrados, y me queda entonces a cuadrado más b cuadrado, que sería 2a cuadrado. En el denominador tengo el 2ab. Tengo ese 2ab, entonces se van a simplificar los dos. Se va a simplificar una a en el numerador y el a del denominador se simplifica. Entonces me va a dar a partido por b. Que a todo esto, cuando lo factorizamos, ¿se fijan? Ya obtuvimos una de las soluciones que habíamos mencionado anteriormente. Para la otra solución, que la vamos a llamar x sub 2, voy a usar entonces el menos. Voy a decir entonces que voy a escribir en el numerador a cuadrado menos b cuadrado menos a cuadrado. Como tengo un menos, me va a afectar también al otro y voy a tener menos b cuadrado. Ahora se van a simplificar entonces los a al cuadrado. Y me va a quedar el numerador menos 2b cuadrado. En el denominador sigo teniendo el 2ab. Entonces nuevamente se simplifican los dos, pero ahora es el b que se simplifica en el numerador una b y en el denominador otra. Entonces la ecuación x, la solución x2, perdón, me va a quedar menos b partido por a. Y esa es, como mencionaba,
la otra ecuación. Sí, está bien bonito esto. Ya. Había otra ecuación que estaba muy bonita en lo que habíamos visto. Lo vamos a plantear aquí. Es la 7. El grupo 7 y 8 hicieron unos ejercicios que estaban bien, bastante más, diría yo que era más complejo de lo que hicieron los otros grupos. Te voy a escribir 4, voy a decir esto. Te voy a escribir entonces, paréntesis, 2x cuadrado más 1, cierra paréntesis, al cuadrado, esto es igual a 12, paréntesis, 2x cuadrado más 1, cierro paréntesis, menos 27. Ya, ¿qué hacemos con eso? ¿Se pasan al otro lado? Vamos a pasarlos al otro lado. Voy a decir 2x cuadrado más 1 al cuadrado menos 12, paréntesis, 2x cuadrado más 1 más 27, igual a 0. Ya. Entonces la pregunta en realidad es, ¿me conviene desarrollar ese cuadrado del binomio? No. ¿Sí? Si desarrollo elevado a 4 y ya después todo se empieza. Si desarrollamos el cuadrado del binomio, esto me va a quedar escrito con un x elevado a 4, un polinomio elevado a 4. De hecho, para polinomios de grados mayores no acostumbramos nosotros a desarrollar esto, no acostumbramos a resolver estos problemas de esta forma, no. Hay algunas fórmulas para polinomios de grados mayores. La cúbica, por ejemplo, es más o menos conocida. Yo debo pensar que nunca me aprendió la fórmula de las soluciones cúbicas. Tiene una cierta familiaridad con esto, pero no me la sé de memoria. Nunca me aprendí de memoria. Y las estrategias que usamos son distintas, son súper distintas de hecho. Entonces están relacionados con la exploración, están relacionados con métodos con Ruffini, la división sintética y cosas por el estilo. Entonces no. ¿Qué vamos a hacer entonces? Sugerencias entonces, vamos a hacer un cambio de variable. Y mi cambio de variable voy a llamar U. ¿A qué cosa voy a hacer un cambio de variable? Se fijan que ¿se dan cuenta que esto tiene una estructura de ecuación cuadrática sin realmente todavía ser una ecuación cuadrática? Porque tengo un término que es 2x cuadrado más 1, que está al cuadrado. Y después dice menos 12 por ese mismo término, 2x cuadrado más 1, más 27. Entonces justamente lo que me conviene es usar como U ese 2x cuadrado más 1. Eso es lo que me conviene. Y usando ese cambio de variable, entonces mi ecuación quedaría U al cuadrado menos 12 más 27 igual a 0. Esa sería entonces mi ecuación. Ya, y nos preguntamos entonces, ¿se me ocurre cómo factorizar esa? Creo que ahí sí que se me ocurre, porque 3 por 9 son 27 y 3 más 9 son 12. Entonces, ¿qué es lo que voy a escribir? Voy a escribir U menos 3 factor de U menos 7 y eso es igual a 0. Y ahí ya lo tengo. Reviso, como mencionaba, siempre es buena idea revisar la factorización. Voy a decir entonces U por U cuadrado, U por menos 7, menos 3 por U, menos 3U, ahí me dan los menos 12U, y finalmente menos 3 por menos 7 me da 27, más 27. Eso, profe, al menos para mí, nunca me lo habían pasado. El cambio de variable de esa forma. ¿Sí? Entonces,
¿Profe, lo puede repetir? ¿De dónde sacamos? Profe, ¿Qué? ¿es un 9 o un 7? Es un 9. Tienes toda razón. Yo dije, creo que dije 9, pero parece que escribí 7, perdón. 3 por 9, 27. Sí. Profe, Dígame. tengo una duda porque se supone que ya si formásemos la U, ya simplemente juntando los 2x elevado al cuadrado más 1, bueno, los 2x elevado al cuadrado ya nos daría, ya quedaría como un u elevado al cuadrado, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con ese otro elevado a 2 que tenía al principio la ecuación? ¿Qué otro? No entendí. Ese, a ver, ¿puedo escribir? Que al principio de la ecuación está el 2x cuadrado elevado a 2 más 1 y todo eso elevado al cuadrado. Ese último cuadrado, ¿qué pasa con él después? Aquí, pues, ahora me quedó u elevado a 2. El 2x cuadrado más 1 es lo que yo ahora llamo u. Entonces me queda u al cuadrado. El 2x cuadrado más 1 es u, entonces por eso me aparece después menos 12u, más 27. ¿Te fijas? Entonces el tema es que yo no voy a resolver esta ecuación para... El tema es que hicimos un cambio de variable, entonces por eso, y a todo esto hay un tema que es muy importante con este contexto, que cuando yo hago un cambio de variable, tiene que ser para todas, ¿sí? No puede ser un cambio de variable que sea solo para algunos valores. Tiene que ser para todos. Eso. Y entonces ahora resuelvo, porque el primer factor, ese u menos 3, me dice que vale la u vale 3. Y ahora vuelvo. Siempre tengo que volver con estos cambios de variables. Entonces la u dijimos que es 2x cuadrado más 1 igual a 3. Y eso significa entonces que despejo la x. Si yo digo 2x cuadrado más 1 igual a 3, voy a decir entonces que 2x cuadrado es igual a 2. En este contexto, te fijas, no vale la pena que yo use la fórmula, ¿sí? Porque esto es mucho más simple. Simplifico por el 2 y digo entonces que x cuadrado es igual a 1. También aquí hay un tema bastante importante porque cuando yo saco la raíz cuadrada, en realidad la x, yo podría decir, mira, la x vale 1, pero no es solamente el valor de la 1 el 1 que verifica esto, sino que también el menos 1. Por eso digo que las soluciones van a ser el 1 y el menos 1. Y algo similar nos va a pasar en el otro caso, porque cuando digo que la u vale 9, entonces voy a decir que 2x cuadrado más 1 igual a 9, significa entonces que 2x cuadrado es igual a 8, paso el 1 restando. Simplifico de nuevo, entonces digo x cuadrado va a ser igual a 4. Saco raíz de nuevo y entonces digo que la u va a ser no solamente el 2, sino que también el más menos 2. Entonces, claro, esta ecuación tiene 4 soluciones. Las soluciones, ¿cierto?, van a ser el 1, el menos 1, el 2 y el menos 2. Insisto que nosotros no vamos a hacer las comprobaciones, comprobaciones, pero es una buena idea que ustedes sí las hagan, ¿no? Porque en realidad tiene soluciones, 4 soluciones, porque esta no es una ecuación cuadrática, es una ecuación de cuarto grado. Si tú desarrollas las ecuaciones, ¿cierto?, las que nosotros estamos estudiando, más bien diría yo, están restringidas a esta idea de las que estudiamos nosotros en este contexto, las cuadráticas. Dijimos entonces que ya puede tener una sola solución, 2 soluciones o no tener solución. Una ecuación que tiene grado 4 puede tener 4 soluciones, 3 soluciones, 2 soluciones, 1 solución o puede que no tenga solución, ¿sí? En general diría yo, para una ecuación de grado n, un polinomio, ¿cierto?, una ecuación polinómica, voy a tener a lo más n soluciones. Si yo de hecho los insto a que esto lo hagan de otra forma, ¿sí? Si ustedes desarrollan el cuadro de binomios, distribuyen, agrupan términos y todo, después, ¿cómo la solucionan? Ese es el tema. ¿Cómo obtengo esa solución? Ese es el tema, ¿no? Ya.
Profe, Dígame. ¿esta sería la forma más acertada de hacer esta clase de problemas? Mira, yo fíjate que creo que sí. Yo fíjate que pienso que sí, que es la forma más acertada de hacerlo. Porque, insisto, si lo desarrollo, me voy a encontrar con un polinomio de grado 4. Incluso, fíjate que ahora estaba pensando, incluso en ese polinomio de grado 4, a lo mejor podría usar un cambio de variable también. Creo que me tocaron dos nomás, pero bueno. Me trajeron unos dulces. Perdón. Si desarrollo el polinomio, la forma polinómica en ese ejercicio, me va a quedar de grado 4, podría usar Ruffini para obtenerlo, o podría volver a hacer un cambio de variable. Yo creo que en este caso, lo que más nos convenía era esto. ¿Profe? Dígame. Gráficamente, ¿cómo se ve esta ecuación? Mira. Usualmente todas este tipo de ecuaciones, que son en una variable, uno las puede relacionar, más variable también en realidad, las puedo relacionar con la interpretación geométrica. Cuando hablamos de una ecuación cuadrática, la ecuación cuadrática la puedo interpretar como las intersecciones que tiene una parábola, ¿cierto?, con el eje X. ¿Sí? Y en ese contexto entonces podría tener dos intersecciones con el eje X, podría tener una sola intersección con el eje X, o bien podría suceder que no intersecte nunca con el eje X. Entonces, o sea, toda positiva o bien toda negativa, bajo o sobre el eje X. Cuando ya tenemos ecuaciones cuadráticas de tercer grado o de cuarto grado, que como mencionaba, las estrategias son un poco distintas a lo que estamos haciendo ahora, en realidad los dibujos que se hacen son mucho más diferentes. Son muy diferentes. De hecho, según lo que tengo entendido, Newton estudió, Newton, sí, fue harto tiempo antes, estudió las cúbicas. Y en las cúbicas creo que son 27 tipos de cúbicas. Si no me equivoco, son 27. Entonces, claro, tenemos cúbicas que puede que tengan 3 intersecciones con el eje X, puede que una cúbica tenga una sola intersección con el eje X, podría ser que tuviese 2 intersecciones con el eje X, o que no tenga intersección con el eje X. ¿Sí? No dijo que era una con 2. ¿Sí? Hay distintos tipos de cúbicas, insisto. Entonces, y lo mismo pasa con las cuadráticas. Y eso ya no entramos a estudiarlas de la misma forma que estudiamos las parábolas. Para ese tipo de curvas más complejas, lo que hacemos es estudiar a través de las derivadas. Eso es lo que se plantea. Más simple. Eso. Profe, ¿en qué carrera a uno le enseñarían todo eso? ¿Cómo qué? Todo eso de las ecuaciones cúbicas y todo eso. ¿Y sirve para algo o solo para tenerla ahí, no? Dos cosas. Es complejo cuando yo me siento complicado cuando me dicen sirve para algo. O sea, al final no sirve para algo, pero ¿qué tan complejo Ese es es? el tema. En matemáticas no importa que sirva para algo. La matemática se estudia porque es hermosa. Si sirve para algo, bien. Si no... ¿Algo así me estén en el colegio? Hoy en día... ¿Profe? Dígame. No sigas hablando, es que es otra cosa.
hoy en día se aplican temas matemáticos que se inventaron hace 100 o 200 años. Y que cuando los estudiaron, cuando los inventaron, nunca nadie dijo esta cuestión va a servir para algo. No se sabía. Lo estudiaba la gente porque era bonito, ¿no? ¿Me fijas? Hay mucha, claro, entonces justamente hay mucha presión de repente de que la matemática sea aplicada. Y la verdad es que no debería de ser el fin de la matemática. ¿Ya? Entonces, lo que yo estaba comentando anteriormente a todo esto, por otra parte, sobre la cúbica, ¿en qué momento me van a enseñar eso de la cúbica? Te digo al tiro que no. Nadie se dedica a estudiar la cúbica como lo hizo Newton hace 300 años atrás. Porque es una lata, la verdad. Es bonito el estudio, lo que hizo y todo, pero en realidad hoy en día las funciones se estudian de otra manera y se utilizan las derivadas. Para eso o sea, que se podría decir que él lo hizo solo como por amor al arte. Exactamente, lo hizo por amor al arte, justamente. Yo creo que debe haber sido después de eso que, no sé, en algún momento que inventó esto de las derivadas y todo. Bacán. Sí, también hay otro un montón de cosas que se hacen con las cúbicas en todo caso. No estoy diciendo que no. Hay una cuestión que se llama la spline cúbica y que es un método de aproximación, porque lo que sucede en realidad en los fenómenos reales es que uno tiene puntos. Tus funciones en realidad en la vida práctica no son funciones como las que uno conoce de, no sé, x cuadrado más 1. No, las funciones son puntos porque son datos que se toman. ¿Verdad? Entonces se hacen aproximaciones, que puede ser un modelo de distintos tipos en realidad. Ya. Pero eso es por ahora. Ya, entonces, hay dos cosas que quería comentar para terminar. Uno es el que los trabajos que hicieron hace 2 semanas atrás, cuando hicimos los trabajos grupales, hubieron 2 grupos que trabajaron en un problema de planteo. Uno que me acuerdo que era de un cuadrado y el otro no me puedo acordar qué es lo que es. Era de unos libros, profe. El problema que tuvimos que resolver nosotros. El de los libros. Ay. Una persona compró una cierta cantidad de libros. Ese era, ¿cierto? Así es. ¿Quieren resolverlo ustedes o lo comentamos entre todos en la pizarra? Nuestro grupo, el de los libros, lo resolvió y está listo. No sé si quiere que se lo presentemos o... Y por favor, agradecería mucho que alguien lo presente. Si alguien de mis compañeros me está escuchando, que pudiera compartir pantalla. Si es que profe, aquí, pero teléfono. Cerrar esto. Tiene que dejar... Sí, ya dejé de compartir. ¿Se ve, cierto? Dice que has empezado a compartir, ahora se ve. Ya. Dale, Martín. Con este problema de planteo, nosotros tuvimos que primero dejar en claro cuáles eran nuestras incógnitas. Y al leerlo, dice, una persona compró una cierta cantidad de libros por 180.000 pesos. Si hubiese comprado 6 libros menos por el mismo dinero, cada libro le habría costado 1.000 pesos más. ¿Cuántos libros compró y cuánto costó cada libro? Nuestra primera incógnita, que es X, es el valor de cada libro, y la Y es la cantidad de los libros que compró. Tuvimos que plantear 2 ecuaciones. La primera fue que el valor de los libros por la cantidad nos daba 180, y la segunda es la cantidad de libros menos 6 por X más 1.000 nos da un igual que 180. Lo primero que hicimos para desarrollar fue que la cantidad de libros, que diga, el valor del libro es igual a 180 partido por I, que es la cantidad de los libros que nosotros vamos a comprar, o que compró el sujeto. Después tuvimos que lo multiplicamos por la segunda ecuación y reemplazamos los valores obtenidos. Eliminamos los 180.000 y pasamos para el otro lado el 6.000. No sé si se me va entendiendo, profe. Sí, perfecto. Ya.
Luego multiplicamos por la y. Igualamos, pasamos todo para un lado. El 6i que estaba de lado y lo igualamos a 0. Simplificamos por 1000 para que nos quedaran números más pequeños. Y después cambiamos, el 6i por un 30i y un 36 para que nos quedaran ecuaciones y pudiéramos factorizar con mayor facilidad. Muy bien. Después, al tener esa factorización, simplificamos y nos dio que x 36x era igual a 280.000 y solo nos hacía falta pasar el 36 dividiendo, y eso nos dio que cada libro, si no me equivoco, si el valor de cada libro es de 5.000 pesos. Muy bien. La cantidad de libros era 36. Súper bien. Ya, perfecto. Súper bien, felicitaciones. Muy bien. Estupendo. Yo hice una cosa distinta, pero... ¿Alguien quiere comentar algo? No, profe, le iba a decir que nuestro grupo también lo tiene listo. Ya, pues, denle entonces. Ah, ya. Profe, ahora va a presentar el grupo 5. Sí, el otro era un problema de un cuadrado o un rectángulo, si no me equivoco. Del cuadrado, ¿se ve? Cuadrado, sí, un cuadrado. Sí, se ve, perfecto. Ya. El ejercicio dice, si cada lado de un cuadrado se incrementa en 2 unidades, la superficie se multiplica por 4. Determina la longitud original del cuadrado. Bueno, lo primero que vamos a hacer es identificar los datos. Vamos a identificar como el lado del cuadrado con una letra A. Y, por lo tanto, el área va a ser A cuadrado, ya que la base y la altura, al ser iguales, solamente se multiplica A por A. Ahora vamos a plantear la ecuación. Como dice que el lado del cuadrado se incrementa en 2 unidades, eso va a hacer A más 2. Y como necesitamos el área, va a ser A más 2 al cuadrado. Igual a 4 al cuadrado, ya que dice que la superficie se multiplica por 4. Muy bien. Y aquí tenemos un producto notable. Entonces decimos el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo, es decir, 2 por A por 2, lo que nos da 4A, más el segundo al cuadrado, que sería 2 elevado a 2 igual a 4. Igual a 4 al cuadrado. Ahora el 4 al cuadrado que está sumando lo pasamos al otro lado restando. Y por términos semejantes, cuadrado menos 4a al cuadrado, nos queda menos 3 al cuadrado más 4a más 4 igual 0. Y nos damos cuenta que es una ecuación cuadrática, así que vamos a utilizar la fórmula general. Entonces vamos a identificar nuestro a, nuestro b y nuestro c de la ecuación. En este caso, a vale menos 3, b vale 4 y c vale 4. Muy bien. Al reemplazarlo, la fórmula general nos da como resultado menos 4 más menos raíz de 64 dividido en menos 6. Entonces, x1 va a ser menos 4 más 8 dividido en menos 6, lo que nos da menos 4 dividido en 6. Esto no nos sirve para responder nuestra pregunta inicial, ya que el lado del cuadrado no puede ser negativo. Así que seguimos con x2, el cual es menos 4 menos 8 dividido en menos 6, lo que nos da menos 12 dividido en menos 6, lo que da un resultado de 2. Entonces la respuesta es la longitud original del cuadrado es 2. Muy bien. Muy bien. Justamente un tema que hay que tener harto ojo con esto, hay que tener harta atención con esta cuestión, es porque no tiene sentido, ¿cierto? Si yo pienso en un cuadrado que tenga, o un rectángulo, ¿cierto? O cualquier figura en realidad que tenga una longitud negativa. No puede ser, ¿cierto? Tampoco, por ejemplo, también hay otro caso que creo yo que es bastante
importante es cuando hablamos del tiempo, ¿sí? Si yo digo que voy a determinar el tiempo para que aparezca una ecuación cuadrática y me da un tiempo negativo, ¿cierto? Eso tampoco va a tener solución. Si me da un tiempo igual a, no sé, 2 y otro tiempo que igual a menos 3, voy a descartar el menos 3, ¿sí? Esto. Ya, muy bien, perfecto. Muy contenta estoy con lo que ustedes están planteando. Perfecto. Vamos a comentar entonces, ¿sí? Dígame. ¿Esos ejercicios son lo que se hacían en clase? Sí, esto fue hace 2 clases atrás que y nos dividimos en grupos y hubieron algunos estudiantes que no alcanzaron a terminar, o sea, no alcanzaron a presentarlo en realidad, porque nos demoramos mucho en los otros, ¿sí? Y esto eso. Ya. ¿Sí? Bien, entonces vamos a recordar qué es lo que estamos comentando, el tema de la... lo último que nos queda por comentar es el tema del sistema de ecuaciones que estaba en la pregunta del aula. Vamos entonces a comentar eso. Y con eso terminamos. Entonces, aquí también aparece un sistema de ecuaciones donde hablan de letras. Aquí son 2 sistemas de ecuaciones para las letras X e Y. X e Y entonces son mis incógnitas. Entonces este sistema dice que tengo 2 ecuaciones. La primera es AX más BY más, igual a C. No, ¿ese era? No. ¿O era PX? No, era con P, perdón. Era con PX PX. Sí, era P, perdón. P. Y abajo era PX más QI igual a P. Y el otro era al revés, era QX igual Q más PI igual a Q. Ese era el sistema, perdón. Y se decía que el P y el Q eran números enteros positivos. Eso me planteaba. Eso. Entonces la pregunta que se planteaba era que se puede concluir en relación a las soluciones del sistema. ¿Qué condiciones se necesitan para que el sistema tenga infinita solución o que no tenga solución? O una única solución. Ya. Y lo que yo quería comentar en realidad no estaba tan perdida porque yo quería plantearlo en términos generales. ¿Sí? ¡Ay, pero ridículo! Perdón, se tiró como un saco de papá. En términos generales, entonces, ahora sí con el... En general voy a decir. Si yo tengo un sistema AX más BI igual a C, y otro que sea CX más DI a veces DE igual a E, ¿sí? Podría suceder que cada una de estas ecuaciones en realidad fueran múltiplos una de otra, ¿sí? Entonces, en ese caso, justamente coincidirían. A lo que me refiero es que podría suceder es que A sobre C sea igual a B sobre D, y eso sea igual a C sobre E. Si eso sucede, entonces lo que nosotros vamos a tener es que vamos a tener infinitas soluciones. Un ejemplo. Mira, para que lo veamos con un ejemplo. Si yo digo que tengo la ecuación 2x más y igual a 3, y después escribo la otra ecuación 6x más 3y igual a 9. Se fijan que en realidad es la misma ecuación, ¿sí? Nada más que lo estoy multiplicando por... Entonces, justamente en este caso se da que 2 es a 6, como 1 es a 3, como 3 es a
9, no se da eso. Estoy escribiendo A es a B. Perdón, lo escribí mal. Estoy mal. Espera. No era esto lo que quería escribir. No sé si lo escribí bien al otro lado. A es a B. Sí, A es a C. Sí, ¿por qué todavía no sé qué me pasó? Sí, pues 2 es a 6, ahí me da un tercio. 1 es a 3, un tercio. 3 es a 9, un tercio. ¿Lo había escrito así delante? ¿O cómo lo escribí? No sé. Parece que iba así, lo escribí así. Parece que algo raro escribí delante porque no entré en pánico. No sé. Y en el fondo, ¿cierto? Esto es lo que estoy diciendo, que aquí tengo infinitas soluciones, porque en el fondo tengo una ecuación que es múltiplo de otra. Ya. ¿Cuál sería otro caso? Otro caso que podría tener es que yo no tenga solución. ¿Sí? Y esto podría suceder justamente cuando yo tengo que... fíjate, ¿qué es lo que sucedería si yo tengo que A es a C, A dividido en C es igual a B dividido en D, ¿sí? Pero, ¿sí? En realidad, voy a decir acá como pero, el A es a C no es igual al... espérame un poquito. Al C partido en E. Sí, estoy mirando A, B, C. Aquí es donde estoy, ya me di cuenta de qué es lo que tengo raro acá. Perdón. En el ejemplo que estoy haciendo para mostrar esto en general, escribí mal, porque esto sería un AX más BI más C, AX más BI igual a C, en primera ecuación. La segunda tendría que ser DX más a veces DEI igual a F, para que sean dos ecuaciones así en forma muy general. Entonces, por eso yo estaba diciendo acá, X cargo, aquí me equivoqué. No sé, tendría, en la primera tendría A es a D, igual a B es a E, y C es a F. En la segunda tendría, cuando son infinitas soluciones, perdón. En la caso de que no tenga solución, voy a decir entonces que tengo A es a D, que sea igual a B es a E, pero que el A es a D no sea igual al C es a F, y tampoco el B es a D, perdón, sea igual al C es a F. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Planteémoslo con un ejemplo. Mira, si yo dijera... pareció el ejemplo anterior. 2x más y igual a 3. Pero agrego una segunda ecuación que sería... ¿qué digamos? 6x más 3y igual a 1. Se fijan que esto no puede tener solución. Se fijan, este sistema no puede tener solución. Y una forma de verlo es justamente que el 2 es a 6 es igual a 1 a 3. Pero lo que va a suceder es que el 2 es a 6 no es igual al 3 es a 1. Y tampoco el 1 es a 3 es igual a 3 partido por 1. ¿Sí? Son distintos. Esto es cierto, es un sistema que no tiene solución. No sé si lo analizaron de esa forma ustedes el sistema particular que aparece acá, el PX más QI igual a P, o el con la otra ecuación que era QX más PI igual a Q. Yo no. Al menos en mi caso yo me puse a buscar videos porque en verdad no sabía cómo terminarlo bien. Y encontré que no había una manera que era como intentar resolver el sistema de ecuaciones, intentar eliminar una de las dos o si era posible las dos. Y dependiendo del resultado que te daba era qué significaba, si tenía infinita, si no tenía o si tenía una. Yo lo vi como la segunda ecuación como A con una coma, para que se me haga más fácil, y dije que no
que era sistema compatible determinado. Algo así, porque no le encontraba otro sentido a la ecuación. Yo les voy a... mira, no se me ocurrió en ese momento cuando hice la pregunta, pero tengo un desarrollo que también se los podría compartir para que ustedes lo analicen. ¿Sí? Yo los voy a mandar también al correo. ¿No? Yo lo analicé desde esta perspectiva. Dígame. De todas maneras, esto solo tienen esto por hacerlo, no porque esté bien. Es un tema solamente, como mencionaba la otra vez, es por hacerlo. Sí, a mí me interesan los comentarios que ustedes hacen con esto, porque lo que estamos haciendo, ¿cierto?, es darme una retroalimentación con respecto al trabajo que están ustedes haciendo en la casa. ¿Sí? Si estuviéramos en forma presencial, les digo, usualmente la estructura de la clase presencial es re distinto a lo que hacemos acá. Porque usualmente yo hago clases un ratito, ¿sí? Al principio de la clase digo, mira, vamos a trabajar en esto, ¿sí? Y de ahí la clase es básicamente trabajo en grupo. Sin notas, sino que solamente trabajar en grupo y resolver problemas. Y yo usualmente la clase la hago junto con el Kevin. Entonces el Kevin está conmigo en la sala y vamos para allá y vamos para acá y atendemos consultas. Entonces uno los conoce a ustedes y uno dice, mira, tal persona sí le va súper bien. Está entendiendo todo lo que estamos haciendo y otra persona no, necesita ayuda. En este momento yo no tengo... y escuchamos música. Esa también es otra cosa muy distinta a lo que hacemos acá. Pero acá no podemos escuchar música porque no, yo no me podría concentrar en realidad. Vayan nomás. Vicente se tiene que retirar. Algunas personas también, si se tienen que retirar, vayan nomás. Yo les envío esto por el... hay algunas personas que me dijeron que quieren conversar conmigo al final de la clase. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta antes de irme? Sí. Dentro de la pregunta, eran dos preguntas, ¿cierto? Sí. Una era esa de las soluciones y la otra, ¿cuál era? ¿Qué se puede concluir? Una pregunta era, ¿qué se puede concluir en relación a las soluciones del sistema? ¿Cierto? Y la otra pregunta era, ¿qué condiciones se necesitan para concluir que el sistema tiene infinitas soluciones? Una la única solución o que no existían soluciones. Ahora estábamos comentando dos. Una que era las de las infinitas soluciones y otra que no existiera solución. Nos faltó lo que exista solución única. Pero como mencionaba, eso se lo voy a mandar después al correo. En todo caso, lo que hay que hacer es reemplazar el P y el Q en esto que acabamos de escribir. Igual que creo que yo puse que para que P más Q sea igual a P, obligadamente la X tiene que ser igual a 1 y la Y igual a 0. Te fijas que si yo hago lo mismo que estaba planteando acá con el P y el Q, lo que tendría que suceder para que tenga infinitas soluciones es que el P partido por Q sea igual al Q partido por P, y eso será igual al P partido por Q. O sea, me quedo con las primeras dos ecuaciones, y eso significa entonces que el P cuadrado tiene que ser igual al Q al cuadrado. Y si saco raíz, significa entonces, ¿sí? Yo puse algo así como que P y Q deben ser números iguales. Claro, tiene una opción es que el P y el Q sean números iguales, pero también podría suceder otra opción que sería que el P sea igual al menos Q. Esa también sería una opción. En esos casos entonces tendría las infinitas soluciones. Pero no se supone que uno pone letras diferentes para decir que son números diferentes. O sea, que el P no puede ser igual al Q. Pero es que estos son los casos justamente un poco rebuscados del problema. Entonces, en este caso, justamente para que esto tenga... eso es el tema. Ahora, ¿qué es lo que sucedería si el P es distinto del Q? Ahí también es otro análisis importante. Si el P fuera distinto de Q, claro, si el P es distinto del Q o el P es distinto del menos Q. Como que P es diferente de Q. Entonces, por eso, en esa lógica, X tendrá que ser 1 e Y tendrá que ser 0 para que se cumplieran, porque P es diferente de Q. Si el P es distinto del Q, justamente, si el P es distinto del Q, la solución es única. Si el P es igual a Q, entonces se tienen infinitas soluciones.
Ahora, si el P es igual a menos Q, ¿qué es lo que pasa si el P es igual a menos Q? Pero lo tengo anotado eso por aquí. Por eso matemática y lenguaje son clases aparte. Ya, pero como decía, esto se lo voy a mandar, el análisis que yo le desarrollé, lo tengo listo. Esto, de hecho, a todo esto, este tipo de preguntas nunca vamos a poner en un certamen, sino que es más bien... Para incentivar el análisis. Ya. Estoy contestando un... Profe, ¿le puedo comentar lo que le quería decir? Sí, dígame. Es que resulta que yo tuve un contratiempo. Ayer lo conversé con la Coti y tengo que ayudar a mi papá. Bueno, mañana me voy a Santiago y ¿Ya? tengo que trabajar con él 10 días. Y voy a tener algunos problemas para participar en las clases, pero voy a estar de oyente, o sea, con el teléfono y en la clase, Ya. pero voy a tener problemas para interactuar, porque voy a estar trabajando. Y era para saber qué pensaba usted. Y para informarle también. Sí, mira, espérate. Espérame un pichito. Pucha, hay algunas personas que se despidieron y que yo no escuché, pero las que se fueron ya, aquí un poquito, pero espérame un poquito porque estoy abriendo una cosita que quería revisar. Ya. Alguien me... Ah, ya. Entonces, estoy buscando una cosa. Ya, profe. Me interesa revisar tu asistencia. Oh, pero tú tenías muy buena asistencia. Sí, yo creo que no teníamos problemas. Mira, lo que te recomiendo es que... chanfle. Chanfle, miércoles. Estoy pensando en dos cosas. Yo hoy día les voy a mandar al correo... hoy día les voy a mandar al correo el trabajo, entonces para que te organices con... Lo hicimos los grupos de trabajo. Ya vamos a usar los mismos grupos de la vez pasada, ¿ya? Eso le iba a preguntar, profe. Sí, no hice los grupos de trabajo. Bueno, o los hago yo a mano acá. Sí, los voy a hacer yo a mano, sí. ¿Podría ser eso mejor? Porque no ¿Sahara y los enviará por correo? Sí, voy a mandar los grupos por correo y el trabajo por correo, sí. Ya. Y eso. Entonces, para que te organices con tu curso. El tema es que a lo más probable es que el día jueves de la próxima semana entonces no vas a poder rendir el certamen, ¿cierto? Hay certamen la próxima semana, ¿vale? Sí. Entonces, ¿la próxima semana va a ser el certamen? Sí, pues. ¿Y de qué? No lo tenía previsto yo eso. Yo tampoco. ¿tenemos un certamen si está en el cronograma? Sé que solo iba a ser el trabajo. No, pues tenemos certamen.
No, el certamen, déjame ya me Sale instalo. para el 22 de octubre el certamen 3. Según yo, sí, la próxima semana. Sí, sale en el Dice- cronograma. Sí, pues sale en el cronograma. Entonces, el certamen va a ser de ecuaciones. Si no te puedes conectar para el certamen porque estás muy ocupado, porque tienes problemas de conectividad, no hay problema. Lo puedes resolver después cuando ya vuelvas, ¿no? Así que no sería ese problema. Ahí tendría que habilitar el aula para hacerte darte esa opción. ¿Sí? Ok, profe. Gracias por la De comprensión. nada. Cuídese, que esté bien. Chau. Igualmente. ¿De qué va a ser el certamen, profe? Ecuaciones, ¿Como las que hemos estado trabajando ahora? sí, exactamente. ¿Y el trabajo nos va a ayudar a reforzar eso? Exactamente. Va a Esa ser es la idea. de así preguntas de comprensión. Va a haber alguna pregunta de una ecuación sencilla, como las que partimos en la, digamos, con números, ¿te fijas? Alguna cosa así, numérica. Una ecuación de este tipo, como las últimas que resolvimos, ¿te fijas? Donde teníamos ese cambio de variable, una cosa que sea más interesante, ¿te fijas? Algo así. Vamos a tener un problema de planteo, ¿sí? Y otro ejercicio. ¿Y ese sería el último? Y ese sería nuestro último certamen, porque después de eso, lo único que nos van a quedar son algunos trabajos grupales que van a ser sobre geometría y trigonometría. Sí. ¿Y cuántos trabajos son más o menos los que faltarían? Sin contar el que va a mandar. El último. Quedan dos. Este que voy a mandar ahora y el último que va a ser de geometría y trigonometría. Ya. Y eso sería. ¿Va Ese a otro... estar complicada la prueba? No creo. Como te dije, 4 preguntas, la misma lógica que estábamos comentando. Un problema de planteo, una ecuación que se supone que va a ser como facilita, una tercera ecuación quizás con un poco más de análisis y un problema, algo así. ¿Sí? Entonces 4 problemas. ¿Y cuál era la fórmula para sacar las notas? Eso está en el... Pero las notas de las pruebas. Sí, eso está en el... Espera. La semana pasada todo esto, estábamos en clase y mi hija me llamaba por teléfono y yo así como, uy, qué onda esta chica que me tontean tanto. Y ya terminamos la clase y me mandaba WhatsApp, ¿terminaste? Ya, pues terminaste. Y yo así como, no, todavía no. Y súper cargante, pues. Y después que terminé la clase ya le contesto el teléfono así como, ¿qué onda? Y se había quedado encerrada en la pieza. Se echó a perder la chapa de la puerta de su dormitorio y está encerrada, po. No. Mal. Y por eso me llamaba desesperadamente, porque decíamos, ¡auxilio! Ya, aquí está. La nota final. 70% de la nota es el... 70% de la nota es el certamen, ¿sí? Los 3 certámenes. 15% corresponde a los trabajos grupales. El otro 15% son las tareas individuales, ¿sí? Entonces, los estudiantes que obtengan nota final mayor o igual a 55 y tengan participación mayor o igual a 80, aprobarán la asignatura, ¿sí? Esa entonces es la formulita. Yo creo que en este momento, promedio de las 3 notas, yo creo que por este momento, en este momento, por temas de promedio, no hay nadie que esté reprobando. ¿Sí? Yo creo que hay gente que está con problemas del 80% de participación. Ese es el, creo yo, el que hay personas que están así como en la pitilla. Yo, por ejemplo, tengo un 55 y un 100 hasta ahora. Sé que me llego a sacar un 55 de nuevo o un 50. Igual creo que quedaría, ¿no? Sí, claro que sí. Sí. Ya, bueno. Voy a terminar la reunión. Voy a terminar de grabar, perdón, porque estoy... ¿Alguna consulta más? ¿Algo que quieran comentar? Caso de